A mediados de 1944, el Frente Oriental se había convertido en una prueba brutal de las tácticas defensivas del eje contra el abrumador poder de fuego soviético. La Wehrmacht, aunque golpeada, se adaptó con defensas en capas, puntos fuertes fortificados con nidos de ametralladoras, MG-42 cañones antitanque PaK-40 ocultos y zonas de artillería previamente calibradas. Los Kampfgruppen, formados por sobrevivientes endurecidos por la batalla, lanzaban contraataques en los puntos débiles usando velocidad y superioridad local para frenar el avance soviético. Pero la maquinaria de guerra soviética era implacable. La artillería masiva, el temido dios de la guerra, reducía las líneas defensivas a escombros antes de que los T-34 y los IS-2 avanzaran, apoyados por tropas de asalto armadas con subfusiles y lanzallamas. Muchas unidades convirtieron las ciudades en fortalezas, luchando casa por casa, calle por calle. Königsberg, Budapest y Breslau se convirtieron en campos de muerte donde los soldados alemanes lucharon hasta el último cartucho. Para la segunda mitad de 1944, la otrora poderosa Wehrmacht estaba en plena retirada en el frente oriental. Casi todo lo que los alemanes habían conquistado desde que lanzaron su invasión a la Unión Soviética en junio de 1941 se había perdido. Las implacables contraofensivas del Ejército Rojo habían obligado a las fuerzas alemanas a abandonar vastos territorios, incluyendo Ucrania y la mayor parte de los estados bálticos. Los avances soviéticos también habían sacado a Bulgaria y Rumania de la guerra, y Finlandia buscaba la paz para evitar más devastación. Mientras tanto, las fuerzas soviéticas habían irrumpido profundamente en Hungría y Polonia, situándose a las puertas mismas de Prusia Oriental, el corazón de la propia Alemania. En Polonia, el grupo de ejércitos A del general Joseph Harp se preparaba para el inevitable embate. Sus tropas ocupaban posiciones defensivas a lo largo del río Vístula, con la esperanza de detener la marea soviética. Sin embargo, estas defensas estaban lejos de ser impenetrables. Incluso antes de detenerse a reabastecerse, el Ejército Rojo ya había establecido 3 cabezas de puente críticas en la orilla occidental del río, preparando el terreno para su próxima ofensiva. Uno de estos puntos de apoyo se encontraba aproximadamente a 36 kilómetros al sur de Varsovia, donde el primer frente bielorruso del mariscal Georgi Zhukov habían asegurado una cabeza de puente cerca del pueblo de Magnice. Esta posición, que abarcaba hasta 16 kilómetros de ancho y 10 kilómetros de profundidad, representaba una amenaza seria para las líneas alemanas. Otra, ubicada aproximadamente a 35 kilómetros al sureste, se centraba alrededor de Polawi, extendiéndose 18 kilómetros de ancho y 10 kilómetros de profundidad. Sin embargo, la mayor y más peligrosa cabeza de puente soviética estaba controlado por el mariscal Iván Konev del primer frente ucraniano, ubicada cerca de Sandomierz, aproximadamente a 130 kilómetros al sureste de Varsovia. Cubría un enorme frente de 60 kilómetros de ancho y se extendía más de 42 kilómetros de profundidad. Fue desde aquí que Konev planeó meticulosamente su siguiente golpe devastador contra las defensas alemanas. Konev, un comandante endurecido por la batalla, había surgido de orígenes humildes. Nacido en una familia campesina el 28 de diciembre de 1897, su carrera militar comenzó en la Primera Guerra Mundial, aunque vio poca acción antes del colapso del Imperio ruso. Sin embargo, durante la Guerra Civil rusa, se destacó como un líder formidable, sirviendo como comisario del 17º Cuerpo Marítimo. Su ascenso en las filas fue implacable, asistiendo a la Academia Militar Frunze y más tarde comandando un regimiento, una división e incluso el 57º Cuerpo Especial en Mongolia, antes de tomar el control del Segundo Ejército Independiente de la Bandera Roja. Ahora, a finales de 1944, Konev se encontraba entre los generales más temidos y efectivos de la Unión Soviética, liderando un ejército listo para asestar el golpe final y devastador contra las defensas orientales de Hitler. El destino de la Polonia ocupada por los alemanes y posiblemente de la propia Alemania estaba en juego. Para junio de 1941, Iván Konev ya había ascendido al mando del 19º Ejército, ostentando el rango de coronel general. Desempeñó un papel clave en las desesperadas y brutales primeras batallas de la invasión alemana,
Sin embargo, su carrera casi terminó en desastre. En septiembre de 1941 fue nombrado comandante del Frente Occidental, encargado de detener el avance implacable de la Wehrmacht. En menos de un mes, sus fuerzas fueron rodeadas y aniquiladas en Viazma, donde 5 ejércitos soviéticos fueron completamente destruidos. Un fracaso tan catastrófico a menudo llevaba a la ejecución bajo el régimen implacable de Stalin. Fue solo gracias a la intervención personal del mariscal Georgi Zhukov que Konev se salvó, un acto de misericordia poco común en una guerra donde la derrota a menudo significaba la muerte. Pero a medida que la suerte soviética cambiaba, también lo hacía la de Konev. A mediados de la guerra, lideró sucesivas ofensivas soviéticas que hicieron retroceder a los alemanes, recuperando territorio perdido. Su momento más decisivo llegó a principios de 1944, cuando sus fuerzas desempeñaron un papel crucial en la aniquilación del cerco de Korsun-Cherkasy, una derrota devastadora para las fuerzas de Hitler en el frente oriental. En reconocimiento a su éxito, fue ascendido a mariscal de la Unión Soviética, el rango militar más alto en el Ejército Rojo. Ahora, al comenzar 1945, Konev estaba listo para atacar una vez más. Tanto Konev como Zhukov habían recibido órdenes casi idénticas: obliterar las defensas alemanas a lo largo del río Vístula y avanzar directamente hasta el Oder, llevando al Ejército Rojo hasta las puertas de Berlín. Sin embargo, sus caminos serían diferentes. La ofensiva de Zhukov tenía como objetivo capturar Varsovia, Radom, Łódź y Poznań, arrasando el centro de Polonia con una fuerza abrumadora. Mientras tanto, la ruta de Konev lo llevaría por Kielce, Częstochowa, Cracovia y Katowice, atravesando el vital corazón industrial de Silesia y paralizando la producción bélica de Alemania. Este fue un golpe de martillo de 2 frentes diseñado para aplastar lo que quedaba del frente oriental alemán. En el camino de Konev estaba el general Fritz Hubert Grazer, comandante del 4º Ejército Panzer, una de las últimas fuerzas blindadas significativas a disposición de Hitler. Nacido en Frankfurt el 11 de marzo de 1888, Grazer tuvo una larga carrera militar. Se unió al ejército imperial alemán en 1907, luchó en la Primera Guerra Mundial y se retiró brevemente en 1933, solo para regresar en 1935, cuando Hitler preparaba a Alemania para la guerra. Para 1938 era coronel y lideraba el regimiento de infantería 29 de la 3ª División de Infantería, que más tarde se transformó en una unidad de Panzergrenadier. Participó en la Operación Barbarroja comandando tropas en la invasión inicial de la Unión Soviética. Herido en combate, Grazer regresó al frente en marzo de 1943 como comandante de la 3ª División Panzergrenadier. Para 1944 había ascendido en las filas hasta liderar el 24º Cuerpo Panzer, y en septiembre de ese año asumió el mando del 4º Ejército Panzer, que ahora intentaba desesperadamente mantener unido el frente oriental. Con entre 500 y 600 kilómetros entre el Vístula y el Oder, las fuerzas de Grazer lo tenían todo en contra. Los soviéticos tenían una superioridad abrumadora en mano de obra, recursos e impulso. La batalla final por Polonia estaba a punto de comenzar, una batalla que determinaría el destino de la propia Alemania. A pesar de su nombre, el 4º Ejército Panzer estaba lejos de ser una fuerza blindada formidable. A principios de 1945 era un remanente destrozado de su antigua fuerza, con poco blindaje para detener el abrumador avance soviético. En esencia, el ejército era un mosaico de unidades debilitadas. El general Johannes Bloch tenía bajo su mando el 56 Cuerpo Panzer, que contaba solo con 2 divisiones de infantería alemanas, la 17ª y la 214, junto con la 5ª División de Reserva húngaras. El general Hermann Recknagel tenía el 42 Cuerpo de Ejército, que consistía en 4 divisiones de infantería con menos efectivos, la 72ª, 88ª, 200ª, 91ª y 342 Sabbats, mientras que el general Maximilian Freiherr von Adelsheim, al mando del 48º Cuerpo Panzer, tenía bajo su control 3 divisiones de infantería más, la 68ª, 1, 68ª y 304. La única verdadera fuerza Panzer disponible estaba en la reserva del ejército, el 24º Cuerpo Panzer del general Walter Nering, que contaba con 2 divisiones blindadas con menos efectivos. La 16ª División Panzer del general de brigada Dietrich von Müller tenía apenas 9 Panzer, 3 anticuados, 13 Panzer 4 superados y 62 tanques Panther. La 17ª División Panzer del coronel Albert Brooks reunió 65 Panzer 4 y 19 cazatanques Panzer 4-70 Reim. Peor aún, muchos de los tripulantes de los tanques eran reclutas entrenados apresuradamente que experimentarían el combate por primera vez. Mientras tanto, la 10ª División Panzergrenadier del general de brigada Karl Richard Kosman y la 20ª División Panzergrenadier del general de brigada Georg Jäger también operaban en el sector del ejército. El terreno jugó un papel crucial en la estrategia de defensa alemana. El paisaje que las fuerzas de Konev tendrían que cruzar era mayormente plano y abierto, ideal para la guerra blindada.
Mientras que se habían construido fortificaciones frente a la cabeza de puente de Sandomierz, se prepararon apresuradamente líneas defensivas adicionales a lo largo de los ríos Niedera y Pilika. Más atrás, las posiciones de repliegue se extendían a lo largo de los ríos Vístula y Notec, con un cinturón defensivo final casi 120 kilómetros al oeste. Sin embargo, estas fortificaciones eran débiles y muchas apenas estaban ocupadas debido a una grave escasez de tropas. Konev tenía la intención de aprovechar su superioridad en la guerra móvil. Su estrategia era lanzar ataques rápidos y profundos en las líneas alemanas, tomando cruces de ríos vitales antes de que el enemigo pudiera reagruparse. Los ingenieros seguirían de cerca para construir puentes, permitiendo que las fuerzas blindadas mantuvieran el impulso. Cualquier pueblo o fortaleza que no pudiera ser tomada de inmediato sería rodeada, y las fuerzas de seguimiento se encargarían de rodear y eliminar los focos de resistencia. Para ejecutar su plan, Konev comandaba aproximadamente 1.1 millones de hombres, de los cuales alrededor de 750.000 estaban designados como tropas de combate en el frente. La inteligencia alemana estimaba que 3 o 4 ejércitos soviéticos ocupaban la cabeza de puente de Sandomierz. En realidad, había 6, más elementos de un séptimo, lo que aseguraba que cuando comenzara la ofensiva del Ejército Rojo, las defensas alemanas serían completamente sobrepasadas. Los soviéticos habían perfeccionado el arte de la maskirovka, el engaño militar, a un nivel sin precedentes, engañando exitosamente a la inteligencia alemana. Dentro de la cabeza de puente de Sandomierz, las fuerzas soviéticas tomaron precauciones extremas para no ser detectadas. El terreno proporcionaba cobertura natural, permitiendo que los tanques, la artillería y las unidades de infantería estuvieran camuflados de manera experta. Las transmisiones de radio se mantenían al mínimo estricto y todos los nuevos movimientos de tropas a través del río Vístula se realizaban bajo la cobertura de la oscuridad. Cualquier rastro visible del tráfico en las carreteras era rápidamente ocultado para evitar que el reconocimiento enemigo detectara la creciente concentración de fuerzas. Para engañar aún más a los alemanes, Konev desplegó el cuarto cuerpo de tanques de la guardia del teniente general Pavel Poluboyarov, para crear la ilusión de que había 2 ejércitos de tanques soviéticos adicionales posicionados al sur de la cabeza de puente, en el lado oriental del río. Este engaño fue reforzado con la colocación de 500 tanques falsos, cuidadosamente dispuestos para ser captados por el reconocimiento aéreo alemán. La ilusión se hizo aún más convincente con tráfico de radio fabricado, convenciendo al alto mando de la Wehrmacht de que un gran ataque podía venir tanto del sur como de la propia cabeza de puente. Dentro de la cabeza de puente, Konev había colocado la mayor parte de sus fuerzas listas para la inminente ofensiva. El sexto ejército del teniente general Vladimir Gluzdovsky, compuesto por 4 divisiones de fusileros, controlaban aproximadamente 40 kilómetros del sector norte. De cara al oeste, el Ejército Rojo había reunido una fuerza abrumadora. El tercer ejército de la guardia del coronel general Vasily Gordov, compuesto por 9 divisiones de infantería, 3 brigadas de tanques, una brigada de fusileros motorizados y 3 regimientos de cañones de asalto, estaban preparados para encabezar el asalto. A su derecha, el 13º ejército del teniente general Nikolai Pukhov contaba con 9 divisiones de fusileros, 3 regimientos de tanques y 4 regimientos de cañones de asalto, reforzando la línea del frente soviética. Mientras tanto, el cuarto ejército de tanques del teniente general Dmitry Lelushenko, una fuerza altamente móvil, desplegaba 5 brigadas de tanques, 3 brigadas mecanizadas, una brigada de fusileros motorizados, 5 regimientos de tanques, una brigada de cañones de asalto y 4 regimientos de cañones de asalto, proporcionando la potencia blindada crucial necesaria para romper las defensas alemanas. Con el engaño en su punto máximo y una fuerza abrumadora lista para atacar, los alemanes permanecían en gran medida inconscientes de la magnitud de la amenaza soviética que acechaba dentro de la cabeza de puente. El Ejército Rojo se preparaba para desatar una ofensiva devastadora que destrozaría el ya frágil frente oriental alemán. Las fuerzas de Konev estaban desplegadas con una fuerza abrumadora, asegurando que cuando comenzara la ofensiva, los alemanes estarían completamente superados. Al sur de las fuerzas de asalto principales se encontraba el 52º ejército del coronel general Konstantin Korotayev, compuesto por 9 divisiones de fusileros y una brigada de tanques. A su derecha estaba el tercer ejército de tanques de la guardia del coronel general Pavel Rybakov, una fuerza blindada masiva que comprendía 7 brigadas de tanques, un regimiento de tanques, 5 brigadas mecanizadas, una brigada de fusileros motorizados, una brigada de cañones de asalto y 6 regimientos de cañones de asalto. Más al sur, el quinto ejército de la guardia del general mayor Georgy Poluektov añadió otras 8 divisiones de fusileros, una división de fusileros aerotransportados, 2 regimientos de tanques y 8 regimientos de cañones de asalto al orden de batalla soviético. El flanco izquierdo de Konev estaba asegurado por el 60º ejército del coronel general Pavel Korochkin, que contaba con 9 divisiones de fusileros, mientras que al otro lado del río Vístula, en la orilla oriental,
estaban listas fuerzas de refuerzo adicionales, el 21º Ejército del teniente general Dmitry Gushev, con 9 divisiones de fusileros, y el 59º Ejército del teniente general Iván Korovnikov, con 7 divisiones de fusileros. La campaña de engaño en Sandomierz se había ejecutado magistralmente. Los alemanes estimaron que estaban superados en número por 3.5-1, cuando en realidad la proporción real era más cercana a 7-1. Contra las divisiones Panzer 17 y 18, el cuarto ejército de tanques de la Guardia de Konev desplegó alrededor de 800 tanques, mientras que el tercer ejército de tanques de la Guardia tenía 750, dando a los soviéticos una abrumadora ventaja de 10-15-1 en áreas clave del campo de batalla. La magnitud del error de cálculo fue devastadora. La viuda de Grazer, Eldergaard, reflexionó más tarde sobre la experiencia de su esposo escribiendo en 1971. Mi esposo me dijo después que nuestros servicios de inteligencia nos habían fallado por completo. Él sabía que estaba en desventaja numérica, pero no tenía idea de lo grave que realmente era. Para asegurar la superioridad aérea total, las fuerzas de Konev estaban apoyadas por el segundo ejército aéreo, que consistía en 4 divisiones de bombarderos, 10 divisiones de cazas y 4 divisiones de aviación de asalto. Aunque el mal clima dificultaría las operaciones aéreas, esta fuerza aérea masiva aún suprimiría a la Luftwaffe y proporcionaría cobertura para los blindados en avance de Konev. A diferencia de las ofensivas soviéticas anteriores, donde la infantería rompía las líneas enemigas antes de que los tanques entraran en acción 1 o 2 días después, Konev planeó desplegar sus blindados desde el primer día, asegurando que la ofensiva mantuviera un impulso implacable. A las 5 en punto del 12 de enero comenzó la batalla. La artillería soviética desató un bombardeo de 45 minutos sobre el 48º Cuerpo Panzer de von Adelsheim, con aproximadamente 420 cañones por cada medio kilómetro, lloviendo fuego sobre las 3 divisiones alemanas. Cuando el bombardeo se detuvo de repente, cientos de pelotones de infantería soviética salieron de la cabeza de puente, avanzando rápidamente hacia las defensas alemanas destrozadas. Su objetivo era tomar posiciones clave en el perímetro de la cabeza de puente, posiciones que, en muchos casos, fueron rápidamente tomadas mientras las tropas alemanas, aturdidas, luchaban por recuperarse. Con la ruptura inicial asegurada, la artillería soviética reanudó su asalto, bombardeando las posiciones secundarias alemanas durante otros 15 minutos. Tan pronto como cesó el bombardeo, la infantería soviética avanzó de nuevo, apoyada por batallones frescos que se movían para consolidar los puntos fuertes capturados previamente. Konev recordó más tarde la precisión de este asalto en sus memorias. Todo lo que los artilleros tenían que hacer era disparar recto y nunca fallaron. Ni una sola vez recibieron una señal de alarma. ¡Alto! Están disparando a sus propios hombres de cualquiera de las tropas que atacan a lo largo de todo el frente. La ofensiva golpeó con más fuerza a la 68ª División de Infantería del general de división Paul Schöberflug, que soportó toda la fuerza del 5º Ejército de Guardias de Poluekto. El 32º Cuerpo de Fusileros de la Guardia al mando del teniente general Alexander Rodimstev, el 33º del teniente general Nikita Lebedenko y el 34º del general de división Gleb Baklanov penetraron profundamente en las líneas alemanas. El flanco izquierdo de Schöberflug también estaba bajo una enorme presión cuando el 73 Cuerpo de Fusileros del Ejército 52, al mando del general mayor Zarko Martirosyan, y el 78 del general mayor Georgi Latchev se unieron al asalto. El flanco derecho de Techirflug, la 304ª División de Infantería del general mayor Ernst Seiler, enfrentó un asalto masivo del 15º Cuerpo de Fusileros del general mayor Peter Tertichny y del 28 Cuerpo de Fusileros del general mayor Mikhailo Semin, ambos del 60º Ejército. Su misión era separar al 4º Ejército Panzer del 17º Ejército del general Friedrich Schulz, preparando el escenario para el avance soviético hacia Cracovia. Mientras tanto, la 168ª División de Infantería, comandada por el coronel Maximilian Rosskopf, fue superada por un ataque coordinado de la Tercera Guardia, el 21 Cuerpo de Fusileros del mayor general Alexei Yamanov y el 76 o Cuerpo de Fusileros del teniente general Mikhail Gluchov del Ejército, apoyados por el 102 o Cuerpo de Fusileros del mayor general Iván Pusikov y el 27 o Cuerpo de Fusileros del mayor general Filip Cherokmanov del 13º Ejército. A medida que el avance soviético se intensificaba, el otrora formidable 4º Ejército Panzer colapsaba rápidamente bajo el peso de la abrumadora superioridad del Ejército Rojo. La batalla por Polonia había comenzado y terminaría en una devastación total para la Wehrmacht. La enorme concentración de fuerzas soviéticas resultó abrumadora para las divisiones de infantería 68 y 168, que simplemente dejaron de existir. Los restos dispersos intentaron retirarse hacia el oeste, pero la mayoría fueron arrollados por las masas de tropas del Ejército Rojo.
Todos sabíamos que la guerra estaba perdida. Era evidente después de que los aliados cruzaron el Rin. Por lo tanto, muchos se tomaron la libertad de intentar dar órdenes y expresar con fuerza sus opiniones sobre las órdenes. Esto provocó que se presentaran algunos cargos de insubordinación, pero debido al estrés de la guerra, en su mayoría fueron desestimados o el infractor fue transferido. Sin embargo, no escuché ningún comentario derrotista. De alguna manera creíamos que ocurriría un milagro. Al menos nos decían que resistir un día más significaba la huida de quienes escapaban de los rojos. Habíamos escuchado que estaba muy mal en el este, con muchos civiles sufriendo por el frío del invierno mientras escapaban del ejército rojo. En el oeste también estaba mal. Casi todas las ciudades alemanas habían sido gravemente bombardeadas y los civiles se habían aglomerado en los pueblos pequeños. Nos colocaron en una posición de bloqueo para enfrentar a los estadounidenses que avanzaban y frenarlos. Esto fue en abril, si mal no recuerdo. Tuvimos un calentamiento, pero eso solo significaba problemas. Los aviones estadounidenses salían con frecuencia. Esos demonios disparaban a cualquier cosa que se moviera, fuera militar o civil. Al final del día, lo que antes eran regimientos a plena fuerza, ahora se habían reducido a batallones desorganizados y debilitados. O peor aún, el cuerpo de Recknagel estaba en una situación igualmente grave, sus unidades colapsando bajo el peso del asalto soviético. Al reconocer el colapso total de las líneas alemanas, Konev desató sus divisiones blindadas y mecanizadas. El cuarto ejército de tanques y el tercer ejército de tanques de la Guardia avanzaron rápidamente, abriéndose paso entre la infantería soviética que avanzaba y desplegándose por delante de ellos. El colapso de las defensas alemanas obligó a Grasser a comprometer prematuramente a la 16ª y 17ª divisiones Panzer, ya que prácticamente no quedaba resistencia de la infantería destrozada. En un intento desesperado por contener la ruptura, se le ordenó al general de brigada Hermann Hohen dividir su 72ª división de infantería en 3 grupos de combate y atacar el flanco de la penetración soviética. Cuando las divisiones Panzer llegaron al campo de batalla, fueron inmediatamente enfrentadas por blindados soviéticos. Sin embargo, como la mayoría de las tripulaciones de tanques alemanas eran inexpertas y estaban mal entrenadas, sufrieron graves pérdidas. A pesar de sus desesperados intentos por montar una defensa, los soviéticos siguieron avanzando, pasando por alto a los blindados alemanes desorganizados y continuando su avance. Al final del primer día de batalla, las unidades de tanques y mecanizadas soviéticas habían penetrado de 20 a 25 kilómetros detrás de las líneas alemanas, con la infantería del Ejército Rojo de 10 a 15 kilómetros detrás de ellas. El impacto del asalto soviético combinado con el devastador bombardeo de artillería paralizó por completo las comunicaciones alemanas. Había un caos total, recordó más tarde la señora Greiser, que decía su esposo. La mayoría de los cuerpos de von Edelstein y Recknagel ya no estaban ahí. Las divisiones simplemente habían desaparecido. Para el 13 de enero la situación empeoró para los alemanes. La 17ª división Panzer, que intentaba desesperadamente mantener su posición cerca de Schmelnik, fue completamente rebasada por el flanco norte, por el 10º cuerpo de tanques de la Guardia del Cuarto Ejército de Tanques y el 6º cuerpo mecanizado de la Guardia del Mayor General Sergei Pushkarev. Mientras tanto, su flanco sur fue desbordado por el 6º cuerpo de tanques de la Guardia del Mayor General Vasily Novikov y el 9º cuerpo mecanizado del Teniente General Iván Zhukov. Toda la posición al sur de Kielce se estaba desmoronando mientras el 13º y 52º ejércitos avanzaban sin descanso. Ahora se había abierto una brecha de 40 a 50 kilómetros entre la 17ª División Panzer y la 304ª División de Infantería de Siller, la única de las divisiones de Recknagel que logró mantener algo de cohesión mientras se retiraba. En un último intento desesperado por reforzar el frente que se desmoronaba, el grupo de ejércitos A del general Joseph Harp reunió un regimiento de la 344ª División de Infantería del general de brigada Georg Kosmuller y lo lanzó a la lucha. Sin embargo, fue rápidamente superado por el 33 Cuerpo de Fusileros de la Guardia del Teniente General Nikita Lebedenko y el 34º del Mayor General Gleb Baklanov. Mientras tanto, Harp también ordenó que un grupo de combate de la 20ª División de Granaderos Panzer de Yau reforzara los grupos de batalla de Hon de la 72ª División de Infantería. Sin embargo, se encontraron de frente con la infantería soviética y fueron aniquilados al intentar contraatacar. Los restos de la 72ª no tuvieron mejor suerte, encontrándose con la infantería del Tercer Ejército de Guardias, que avanzaba directamente detrás del Cuarto Ejército de Tanques. En una carta de 1984 al autor, el primer teniente Karl Zimmer, líder de la 72ª, recordó la dura realidad de la batalla.
Podíamos ver a los rusos a lo lejos avanzando hacia nosotros. El fuego de su artillería rápidamente nos obligó a tomar posiciones defensivas. Nuestra propia artillería respondió débilmente. Nos enfrentamos a los rusos con fuego defensivo, pero ellos continuaron avanzando hacia nosotros, empujándonos hacia atrás una y otra vez. Mientras las fuerzas destrozadas de Grasser luchaban desesperadamente, la situación empeoró aún más el 14 de enero, cuando el primer frente bielorruso de Chukov lanzó su propia ofensiva. Tras un devastador bombardeo de artillería, las fuerzas de Chukov salieron de sus cabezas de puente en Magnusov y Puławy, arremetiendo contra las defensas del 9º Ejército del general Smilov Freiherr von Ludwig. Al igual que en el sector de Grasser 2 días antes, las fuerzas alemanas sobrevivientes quedaron completamente desorganizadas. Para ese momento, los alemanes podían hacer poco para contener el embate soviético. El 4º Ejército Panzer estaba al borde del colapso, mientras las fuerzas mecanizadas soviéticas avanzaban hacia el oeste. Al final del día, el 31º Cuerpo de Tanques del general de división Vasily Grigorev, operando directamente bajo el primer frente ucraniano de Konev, había avanzado hasta quedar a menos de 10 kilómetros del río Pilika, encontrando prácticamente ninguna fuerza alemana que lo resistiera. Al sur de Kielce, las divisiones Panzer XVI y XVII estaban ahora al borde del cerco. El mayor Hans-Günther Liebig describió la situación más tarde. Mi batallón, junto con los elementos restantes del 2º Batallón Panzer, estaba ubicado a unos entre 12 y 15 kilómetros al sur de Kielce, en terreno abierto. Sufrimos fuertes ataques de aviones de asalto a tierra, pero estos cesaron debido al fuego defensivo de los vehículos de combate de infantería mecanizada. El avance de Konev hacia Cracovia ya estaba en marcha completamente. Su 59º Ejército, apoyado por la izquierda por el 60º Ejército, avanzó hacia la antigua ciudad polaca, con el objetivo de cortar a las fuerzas alemanas restantes. Mientras tanto, el 48º Cuerpo Panzer de von Edelstein, compuesto por los maltrechos restos de las divisiones de infantería 68 ABA, 168 ABA y 304 ABA, fue transferido al 17º Ejército del general Friedrich Schulz. En un intento desesperado por bloquear el avance soviético, Harp ordenó a un grupo de regimiento de la 10ª División Panzer Grenadier que tomara posiciones cerca de Wolbram, a 14 kilómetros al norte de Cracovia, y envió a la 75ª División de Infantería del general de brigada Karl Arning para reforzar las posiciones al sur de la ciudad. Para el 15 de enero, el 3er Ejército de Tanques de la Guardia cruzó el río Pilika, eludiendo la línea defensiva organizada apresuradamente en Koniechpol-de-Koniec, a 30 kilómetros al este de Chenstochovas. Mientras los soviéticos transportaban más tropas y suministros a través del río, los alemanes se apresuraron a establecer una defensa desesperada frente a la ciudad, utilizando las tropas que les quedaban. Al norte de Cracovia, el 4º Cuerpo de Tanques de la Guardia de Poluboyarov, seguido por el 43º y 115º Cuerpo de Fusileros del 59º Ejército, rompió las líneas de la 75ª División de Infantería y continuó hacia el oeste. En respuesta, Harp reunió otra fuerza defensiva, ordenando a la 269 División de Infantería del general de división Hans Wagner que tomara posiciones a 24 kilómetros al noroeste de Cracovia. A pesar de estas medidas desesperadas, cada vez era más claro que los alemanes no podían contener la maquinaria soviética. El avance implacable del Ejército Rojo ya estaba profundamente dentro de la Polonia ocupada por los alemanes, destrozando los restos del que alguna vez fue el temido Frente Oriental de Hitler. Dentro del sector de Kielce, la situación se había vuelto catastrófica. Mientras la 16ª División Panzer logró romper el cerco, la 17ª División Panzer permanecía atrapada. En las primeras horas del 15 de enero, los restos de la división intentaron romper el cerco desesperadamente, pero se toparon directamente con una posición de bloqueo soviética fuertemente fortificada. Los cañones antitanque destrozaron las columnas alemanas, destruyendo lo poco que quedaba de sus vehículos. Después de intensos combates, los sobrevivientes lograron llegar a la retaguardia de la 16 Panzer, pero estaba claro que la 17 Panzer como división había dejado de existir. El mayor Hans-Günther Liebig, recordando la batalla, escribió más tarde: después de 3 días de combate, el batallón, junto con lo que quedaba de otros grupos de batalla, en particular el 2º Batallón Panzer, había roto varias filas de elementos enemigos envolventes y finalmente había hecho contacto con elementos de la 16 Panzer. No existía uniformidad, mando ni control en estas operaciones. La voluntad de abrirnos paso nos había impulsado a actuar en conjunto. La 17 Panzer ya no existía. Los restos de ambas divisiones Panzer fueron reorganizados apresuradamente en el grupo de combate von Müller, dirigido por el general Dietrich von Müller, comandante de la 16ª División Panzer. Sin embargo, con las fuerzas soviéticas ya dentro de Kielce,
y los incendios arrasando la ciudad, el grupo de combate no tuvo más opción que retirarse hacia el oeste en un intento de establecer una nueva línea defensiva. Mientras el feroz combate urbano se desataba en Kielce, el tercer ejército de tanques de la Guardia de Ribalco, apoyado por el 31 Cuerpo de Tanques, avanzaba sobre Chenstochova. Las unidades alemanas de retaguardia ofrecieron algo de resistencia, pero hubo poca oposición significativa al avance soviético. Al sureste, el cuarto Cuerpo de Tanques de la Guardia de Poloboyarov encabezó la ofensiva del 59º Ejército de Korovnikov, avanzando directamente hacia Cracovia. Desesperados por frenar el avance, la 75ª División de Infantería del general de brigada Karl Arning montó una defensa feroz, pero las fuerzas soviéticas rompieron sus líneas en varios puntos, obligándolos a una retirada combatiendo. El ya presionado 17º Ejército solo pudo enviar un pequeño grupo de refuerzos para fortalecer las posiciones al norte de la ciudad, lo que ralentizó momentáneamente el avance soviético. De regreso en Berlín, la gravedad de la situación no pasó desapercibida para el general Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor del Ejército. Ya desde el 9 de enero había telefoneado al cuartel general de Hitler, donde el Führer seguía obsesionado con la fallida ofensiva de las Ardenas en el oeste. Guderian suplicó que enviaran refuerzos al este, advirtiendo sobre el peligro catastrófico que se estaba desarrollando en Polonia. La respuesta de Hitler fue el silencio, seguido de un brusco rechazo. El frente oriental debe arreglárselas con lo que tiene. La única concesión que hizo Hitler fue ordenar que el cuerpo Panzer Großdeutschland del general Dietrich von Sauter se reubicara de Prusia Oriental al área de Both. La decisión enfureció a Guderian, ya que dejó las defensas de Prusia Oriental, que ya se estaban desmoronando, aún más vulnerables. Peor aún, el cuerpo llegó de manera fragmentada y no estaría completamente operativo hasta el 18 de enero, demasiado tarde para evitar el desastre. Para el 16 de enero, el primer frente bielorruso de Chukov estaba rodeando Varsovia. En un esfuerzo de último minuto por evitar quedar aislado, Harp ordenó a sus fuerzas retirarse de la ciudad, salvando por poco al 46º Cuerpo Panzer antes de que se cerrara el cerco. Varsovia cayó en manos de las fuerzas soviéticas al día siguiente, y Reyev también se perdió el 16 de enero. Más al sur, los combates se intensificaron alrededor de Kielce. Las unidades alemanas destrozadas, desesperadas por evitar la aniquilación total, se agruparon alrededor del 24º Cuerpo Panzer de Nering, formando posiciones defensivas improvisadas tipo erizo para resistir los ataques soviéticos desde todos los frentes. Los combates fueron feroces, pero la mayor parte de los blindados soviéticos ya se había desplazado hacia el oeste, dando a los alemanes un respiro temporal. Al anochecer del 16 de enero, el 6º Cuerpo de Tanques de la Guardia de Novikov había llegado a las afueras de Radomsko, mientras que el 78 Cuerpo de Fusileros de Latyshev aseguraba su flanco sur. Mientras tanto, el 31 Cuerpo de Tanques, junto con el 33º y 34º Cuerpo de Fusileros de la Guardia, se acercaban a Chenstochova, mientras la artillería soviética comenzaba a bombardear las posiciones alemanas al este de la ciudad. Al día siguiente, el 17 de enero, Varsovia cayó oficialmente ante las fuerzas de Chukov. Mientras Chukov se atribuía el mérito de la captura de Varsovia, las fuerzas de Konev continuaron su avance hacia el oeste. Chenstochova estaba ahora completamente rodeada, con intensos combates en las calles. El asalto fue liderado por la 9ª División Aerotransportada de la Guardia del Coronel Grigori Polishuk, la 13ª División de la Guardia del Coronel Vladimir Komarov y la 14ª División de Fusileros de la Guardia del Mayor General Vicentius Griganov. Al anochecer, la ciudad había caído. Mientras tanto, el 7º Cuerpo de Tanques de la Guardia y el 31º Cuerpo de Tanques eludieron la ciudad por completo, avanzando rápidamente hacia el oeste. En Cracovia, la situación se volvía cada vez más desesperada. La 75ª División de Infantería de Arning, reforzada por la 344 División de Infantería del general de brigada Georg Kosmüller, luchaba por mantener posiciones al norte de la ciudad, pero las fuerzas soviéticas no tenían intención de entablar una batalla prolongada. El 4º Cuerpo de Tanques de la Guardia de Poloboyarov giró hacia el suroeste rodeando la línea alemana, mientras que el 60º Ejército lanzó un asalto directo. Mientras tanto, en el sector de Kielce, la situación se volvió crítica. El 24º Cuerpo Panzer de Nering y el 42º Cuerpo de Ejército de Recknagel quedaron aislados entre sí, formando bolsas flotantes de resistencia. Estos grupos intentaron abrirse paso hacia el oeste, rechazando constantes ataques soviéticos. El primer teniente alemán Karl Zimmer, recordando el caos, escribió más tarde: «Lo que quedaba de mi batallón se abrió paso a través de la línea del bolsón de Nering. Algunas unidades de la 72 todavía estaban con Recknagel, y algunas también habían llegado aquí, pero no teníamos cohesión. Mi batallón fue lanzado a la línea con una unidad de la 88ª División a un lado y una unidad de otra división al otro lado. Mientras las fuerzas de Nering luchaban por escapar, el Ejército Rojo apretaba su control. La bolsa alemana ahora estaba completamente rodeado por 5 cuerpos de fusileros soviéticos, un cuerpo de caballería,
2 cuerpos de tanques y un cuerpo mecanizado. Quedarse significaba una aniquilación segura, así que los alemanes no tuvieron más opción que seguir avanzando hacia el oeste, formando un perímetro defensivo improvisado con sus unidades de combate en el exterior y las tropas de suministros, médicas y de retaguardia en el centro. Con las fuerzas soviéticas avanzando implacablemente por Polonia, cada vez era más evidente que el colapso del frente oriental era inevitable. En la tarde del 17 de enero, el coronel Hans-Günther Liebig y sus hombres finalmente se abrieron paso hacia el oeste. Al día siguiente llegaron a un depósito de suministros del ejército, donde se reabastecieron antes de destruir la instalación para evitar que fuera utilizada por los soviéticos que avanzaban. Desde ahí, los sobrevivientes formaron una bolsa móvil que se retiraba hacia el oeste bajo presión constante. ¿Cuántos soldados había en la bolsa? No creo que alguna vez podamos averiguarlo, recordó más tarde Liebig. Hay estimaciones de que más de 100.000 soldados estaban en esa bolsa. Los transportes blindados de personal del batallón por sí solos llevaban al menos a 8 comandantes divisionales. Un comandante que no escapó fue el coronel Albert Brooks, comandante de la 17ª División Panzer herido en la zona de Kielce. Fue capturado por las fuerzas soviéticas el 17 de enero. No regresaría a Alemania hasta enero de 1956. Mientras tanto, el avance soviético continuó según lo planeado. Con la caída de Chenstochova en la tarde del 17 de enero, las divisiones de infantería soviéticas siguieron detrás de las formaciones mecanizadas y blindadas, avanzando hacia el oeste en dirección al río Oder. Enfrentando una resistencia mínima en tierra y sin una amenaza aérea seria, las columnas de suministros soviéticas operaban día y noche para sostener a las unidades móviles de rápido avance de Koniev. Las brigadas de tanques y mecanizadas operaban hasta 80 kilómetros por delante de sus ejércitos de infantería, requiriendo la asombrosa cantidad de 300 camiones diarios solo para combustible y otros 300 para municiones. Esto fue una hazaña logística de proporciones inmensas. Aunque los soviéticos habían colocado de antemano enormes depósitos de combustible antes de lanzar su ofensiva, también capturaron depósitos de suministros alemanes en el camino. Especialistas soviéticos probaron cuidadosamente el combustible capturado para detectar sabotaje antes de distribuirlo a los vehículos del Ejército Rojo. Estos recursos incautados acortaron significativamente las líneas de suministro, compensando el hecho de que los convoyes soviéticos por sí solos solo podían entregar de 1/3 a la mitad del combustible y municiones necesarios para las operaciones de combate diarias. La comida, sin embargo, era una prioridad baja. Aunque las tropas soviéticas llevaban raciones, en su mayoría spam de fabricación estadounidense, se esperaba que vivieran de lo que encontraran en el terreno. Como resultado, cuando el Ejército Rojo liberaba pueblos y aldeas polacas, también los saqueaban en busca de comida, aumentando el ya inmenso sufrimiento de la población civil polaca. Para el 18 de enero, la resistencia alemana se endureció al este de Katowice. Para evitar el cerco por parte del 4º Cuerpo de Tanques de la Guardia, las unidades alemanas al norte de Cracovia comenzaron a retirarse hacia el oeste. La división de cazadores número 97 del general de división Friedrich Karl Rabe von Pappenheimer intentaron reforzar la línea, cubriendo el hueco entre la 75A y la 712A divisiones de infantería. También estaban llegando elementos adicionales de la brigada de la 20ª División Panzer del general Hermann von Oppen-Bronikowski. Más al norte, 5 batallones de Volkssturm formaron una línea defensiva improvisada que iba de Miskov a Bosniaki, a unos 30 kilómetros al norte de Katowice. A diferencia de sus contrapartes en el oeste, que a menudo se rendían a la primera oportunidad, el Volkssturm en el este ofreció una resistencia férrea. La razón era clara: rendirse ante los estadounidenses o británicos era una cosa, pero caer en manos del vengativo Ejército Rojo era otra. El Volkssturm estaba compuesto por adolescentes, ancianos y aquellos que previamente habían sido considerados no aptos para el servicio militar. Armados con una mezcla de armas anticuadas, eran más aptos para la defensa estática que para operaciones ofensivas. En muchos casos lucharon para defender los mismos pueblos en los que vivían, sabiendo lo que les esperaba a sus familias si los soviéticos lograban abrirse paso. Para el 19 de enero, Cracovia cayó ante el 60º ejército de Konev. A diferencia de otras ciudades polacas que fueron devastadas por ataques de artillería y ataques aéreos, Cracovia permaneció en gran parte intacta, ya que los alemanes abandonaron la ciudad en lugar de luchar hasta el último hombre. Mientras tanto, el tercer ejército de tanques de la Guardia de Ribalco cruzó el río Prosna, avanzando profundamente en la Alta Silesia. Los elementos de avanzada soviéticos estaban ahora a menos de 60 kilómetros de Breslavia, actualmente conocida como Roslav, y del río Oder. En respuesta, Grasser ordenó a la 269 División de Infantería del general de división Hans Wagner y a la 408 División de Reemplazo del general de división Heinrich Bosch que tomaran posiciones defensivas. Sobrevivientes del 56 Cuerpo Panzer, quienes habían luchado para abrirse paso y unirse con la fuerza en retirada de Nering. La 20ª División Panzergrenadier de Jäger, junto con un puñado de batallones restantes, formaron la retaguardia
tratando de contener la implacable persecución soviética. El Bolsón ahora enfrentaba presión soviética desde múltiples direcciones. El tercer ejército de guardias presionaba desde el sur y el este, mientras que el 69º ejército del mayor general Vladimir Kolpachi, del frente de Chukov, atacaba desde el norte. Sin ningún otro lugar a donde ir, los alemanes giraron hacia el noroeste intentando desesperadamente enlazarse con el cuerpo Panzer Grossdeutschland de von Saukel, que había sido expulsado de Bots y ahora se retiraba hacia el sureste. 4 cuerpos de fusileros soviéticos hostigaban implacablemente al Bolsón en retirada y la retaguardia de Yau luchaba ferozmente para retrasarlos. Para el 20 de enero, elementos de los grupos de batalla del ejército de tropas terrestres de la 17A Panzer y unidades de Volkssturm se preparaban para el asedio inevitable. Konev, mientras tanto, estaba plenamente consciente del engaño de Zhukov. Las unidades se vieron obligadas a abandonar Namslau, Nami-Slow, ubicada a 50 kilómetros de la ciudad. Sin una línea defensiva sólida, los accesos orientales de Breslau estaban completamente expuestos. Dentro del bolsillo de Nering, la situación estaba llegando a su punto de quiebre. Para el 22 de enero, el bolsillo se había fragmentado en varios grupos más pequeños, cada uno luchando desesperadamente por llegar a un lugar seguro. Ese mismo día, el batallón de Libisch y su grupo de combate finalmente rompieron las líneas soviéticas, haciendo contacto con elementos de la división Brandenburg. Pero su alivio fue de corta duración. Las fuerzas soviéticas ya estaban al oeste de Sieradz, lo que significaba que aún quedaban más batallas por delante antes de llegar al río Oder. No todas las fuerzas alemanas tuvieron la misma suerte. A unos 65 kilómetros al este de Sieradz, un grupo de combate atrapado, que incluía restos del 42 Cuerpo de Ejército, libró una batalla desesperada cerca de Piotrkov. Las fuerzas soviéticas del segundo escalón del tercer ejército de guardias abrumaron a las tropas alemanas cercadas, capturando a algunos, mientras que la mayoría fueron asesinados, incluido el general Recknagel, el comandante del cuerpo. Alrededor de Katowice la batalla no mostraba señales de disminuir. La 304ª División de Infantería del general de división Ernst Salem, ya muy dispersa, luchó contra el 31 Cuerpo de Tanques de Guardias al norte de Gleiwitz. Tele acababa de asumir el mando después de que su predecesor, el general de brigada Ulrich Lies, fuera herido y capturado. En el flanco izquierdo de Seiler, la 100ª División Jäger del coronel Hans Kreppel luchaba desesperadamente por mantener la línea del Oder contra los ataques de la caballería soviética. Para el 23 de enero, las fuerzas de Konev llegaron al río Oder. Sin dudarlo, ingenieros y tropas de asalto soviéticos comenzaron a cruzar. El 6º Cuerpo Mecanizado de la Guardia de Pushkarov fue el primero en establecer una cabeza de puente a 50 kilómetros al noroeste de Breslau. En el sector del 5º Ejército de la Guardia, el 32 Cuerpo de Fusileros de la Guardia de Rodimstev envió fuerzas de asalto a través del río en Owawa y Brzeg, estableciendo posiciones de avanzada de 25 a 35 kilómetros al sureste de Breslau. En muchos casos, las fuerzas alemanas no se dieron cuenta de estos cruces, lo que permitió a los soviéticos consolidar sus posiciones para futuras ofensivas. Durante 2 días más, la batalla por Katowice se intensificó. El primer cuerpo de caballería de la Guardia capturó Gleiwitz, derrotando a la 30ª División de Infantería y a la 20ª División Panzer. Mientras tanto, el 118 Cuerpo de Fusileros comenzó a avanzar hacia los suburbios occidentales de la propia Katowice. Al sureste, el 60º Ejército de Korolchuk presionó fuertemente contra las divisiones de infantería 371 y 359, obligando a los alemanes a una defensa desesperada de Oswiecim. A medida que las cabezas de puentes soviéticas al otro lado del Oder se expandían, las líneas de suministro se establecieron rápidamente, preparándose para el asalto final a Breslavia. Mientras tanto, el 4º Ejército de Tanques de Leliushenko ya avanzaba hacia el oeste en dirección a Steinau, donde solo un batallón de Volkssturm y grupos de combate dispersos se interponían en el camino. Más al norte, el bolsón móvil de Nering continuaba su caótica retirada. Evitando los bastiones soviéticos alrededor de Ostrova, los alemanes lanzaron incursiones contra columnas de suministros soviéticas, destruyendo valiosos convoyes de combustible y municiones. Para este momento, las fuerzas de Nering se habían adelantado al cuerpo Panzer Grossdeutschland de von Sauken, que estaba librando una desesperada acción de retaguardia para evitar la aniquilación total. Ambos grupos tenían como objetivo llegar al Oder cerca de Glogau, su última esperanza de escape. Para el 26 de enero, los ejércitos de Konev controlaban la orilla oriental del Oder, desde el norte de Steinau hasta Kosel, a 90 kilómetros al sur de Breslau. La única excepción era una cabeza de puente alemana al este de Breslau, donde la 269 División de Infantería y grupos de combate dispersos seguían resistiendo al 73 Cuerpo de Fusileros de Martorosian. La batalla por Polonia había terminado. La carrera por Berlín había comenzado. Mientras el tercer ejército de tanques de la Guardia de Rybakov
empujaba a las fuerzas alemanas al oeste de Katowice más hacia el sur, puso en riesgo de cerco a 3 cuerpos del 17º Ejército. Sorprendentemente, esto dejó a Konev con una decisión difícil. Su objetivo principal era tomar intacta la región industrial de Silesia, pero si los alemanes decidían luchar casa por casa, eso devastaría la zona y causaría bajas horribles al primer frente ucraniano. La zona industrial tenía 110 kilómetros de largo y 70 kilómetros de ancho, y un combate urbano prolongado podría destruir gran parte de su valiosa infraestructura. Admito que estaba experimentando un conflicto interno, escribió Konev más tarde en sus memorias. Varios días antes, había dado órdenes para un cerco. La oportunidad de atrapar y aniquilar a casi 100.000 soldados alemanes era increíblemente tentadora. Sin embargo, la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo tendría un costo terrible, especialmente con el final de la guerra a la vista. Konev sabía que tales pérdidas serían una pesada carga para cualquier comandante. Como resultado de mis reflexiones, finalmente decidí no rodear a los nazis, sino dejar un corredor libre para su salida del área de Silesia y acabar con ellos después. Cuando salieran al campo, escribió: para implementar esta estrategia, Konev ordenó a Rybakov detener su avance hacia el sur y girar hacia el oeste poniendo su mira en Ratiborsk. Simultáneamente se instruyó a los ejércitos 59 y 60 para aumentar la presión sobre las fuerzas alemanas en el sector de Katowice, acelerando su retirada. Para los últimos días de enero, la decisión calculada de Konev de dejar una ruta de escape para las fuerzas alemanas en Katowice había resultado ser correcta. La Wehrmacht en retirada abandonó la zona industrial de Silesia, permitiendo que los ejércitos 59 y 60 la tomaran en gran parte intacta. Mientras tanto, el 73 Cuerpo de Fusileros de Marty Rosian eliminó la última cabeza de puente alemana al este de Breslavia, asegurando toda la orilla oriental del río Oder bajo el control del primer frente ucraniano. Al norte, los sobrevivientes del bolsón de Nering finalmente llegaron a salvo cerca de Glogau el 26 de enero. Sin embargo, el viaje tuvo un alto costo con la muerte del general Johannes Block, comandante del 56 Cuerpo Panzer, convirtiéndolo en el segundo comandante de cuerpo del 4º Ejército Panzer en morir desde que comenzó la ofensiva soviética. A medida que más unidades alemanas cruzaban el Oder, se emitieron nuevas órdenes. A Nering se le ordenó avanzar hacia el sur por la orilla occidental del río, mientras que a von Saukin se le indicó avanzar hacia el sur por la orilla oriental, lanzando contraataques contra las fuerzas soviéticas mientras consolidaban sus posiciones recién ganadas. Aunque el Ejército Rojo había logrado una victoria rotunda, la batalla por Silesia estaba lejos de terminar. Sin blindados y con una fuerza de trabajo cada vez menor, las órdenes dadas a Nering y von Saukin eran imposibles de cumplir. A pesar de sus mejores esfuerzos, la fuerza soviética era simplemente abrumadora. Para el 2 de febrero, los restos del cuerpo Panzer Grossdeutschland finalmente cruzaron el Oder, retirándose por un puente de pontones construido apresuradamente por los ingenieros de Nering. Se unieron a sus camaradas en la orilla occidental, escapando de la destrucción total. Ese mismo día, los soviéticos declararon oficialmente completada la operación Vístula-Oder, mientras que fuerzas alemanas dispersas permanecían atrapadas en el lado oriental del Oder, fueron rápidamente eliminadas en operaciones de limpieza. Aunque los combates continuaban al sur de la zona industrial de Silesia, Konev había logrado sus objetivos principales. En solo 21 días, sus fuerzas habían avanzado hasta 600 kilómetros, aniquilado al 4º Ejército Panzer, destruido grandes partes del 17º Ejército y asegurado la zona industrial de Silesia. El corazón industrial en gran parte intacto. Ahora, Breslavia estaba rodeada y el Ejército Rojo se preparaba para la siguiente fase de la guerra. Las pérdidas alemanas fueron catastróficas. Decenas de miles habían muerto o resultado heridos, y divisiones enteras habían sido aniquiladas, sin posibilidad de ser reformadas. Otras se redujeron a poco más que batallones reforzados. Liebig recordó que su batallón de la 17ª División Panzer había sido reducido a 1/3 de su fuerza original. Tanto la 16ª como la 17ª División Panzer fueron consideradas apenas aptas para el combate después de que concluyó la operación. Las bajas de Konev también fueron significativas. Su primer frente ucraniano perdió 26.219 muertos y 89.567 heridos o enfermos, un promedio de 5.034 bajas por día. Aunque sus fuerzas habían sufrido mucho, la maquinaria de guerra soviética podía reemplazar la mayoría de estas pérdidas. Con la conclusión de la ofensiva del Vístula-Oder, el Ejército Rojo ahora se encontraba a poca distancia de Berlín. Sin embargo, antes del asalto final al Reich, era necesario traer refuerzos, suministros y equipo nuevo. Todavía había fuerzas alemanas resistiendo en Hungría, Prusia Oriental,
el norte de Polonia y a lo largo de la costa báltica, todas las cuales debían ser enfrentadas antes de que el martillo soviético pudiera caer sobre la capital alemana. La guerra aún no había terminado, pero los días del Tercer Reich estaban contados. En solo 3 meses, el imperio de Hitler dejaría de existir. Y con eso concluimos el video de hoy. Estoy increíblemente agradecido de que hayas estado aquí hasta el final. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Un enorme agradecimiento a mis increíbles patrocinadores. Si te gustaría apoyar el canal o tener acceso a contenido exclusivo, los enlaces a mi Patreon e Instagram están aquí abajo. Espero que hayas aprendido algo nuevo y, como siempre, nos vemos en la próxima aventura. Cuídate y adiós por ahora.